Bueno, hermanos, en el nombre de Jesucristo, vamos a dar inicio con una plática que fue asignada para este día, la cual lleva por título La piedad para todo aprovecha. La base la encontramos en la primera epístola que escribiera el apóstol San Pablo al obispo Timoteo, en su capítulo 4 y versículo 8. Ahí está la base. Antes de entrar a la consideración de esta porción, de esta porción escritural, hermanos, vamos a dar lectura a todo lo que es el capítulo 4 de esta escritura, una escritura que San Pablo le escribe a Timoteo, dándole unas recomendaciones indispensables para el desarrollo de su ministerio y guianza, la buena guianza de la iglesia. Puestos de pie por reverencia a la palabra de Dios, ahí en primera a Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al final. Dice así en el nombre de Jesucristo: Empero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios, que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia, que prohibirán casarse y mandarán abstenerse de las viandas que Dios crió, para que con hacimientos de gracia partiesen de ellas los fieles y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios crió es bueno, y nada hay que desechar, tomándose con hacimiento de gracias. Porque la palabra de Dios y la oración es santificado. Si esto propusieres a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, criado en las palabras de la fe y de la buena doctrina, la cual has alcanzado. Mas las fábulas profanas y viejas desecha, y ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, mas la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida de todos, que por esto aún trabajamos y sufrimos aprobios, porque esperamos en el Dios viviente, el cual es salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo de los fieles en palabra, en conversación, en caridad, en espíritu, en fe, en limpieza. Entre tanto que voy, ocúpate en leer, en exhortar, en enseñar. No descuides el don que está en ti, que te es dado por profecía con imposición de las manos del presbiterio. Medita estas cosas, ocúpate en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, a ti mismo salvarás y a los que te oyeren. Amén. Bueno, hermanos, es un tema importante, muy importante, muy dispensable, muy necesario en la vida de todos y cada uno de nosotros como hijos de Dios. El tema pues dice: la piedad para todo aprovecha. El versículo que le antecede, hermanos, a nuestra base, le dice el apóstol al obispo: mas las fábulas profanas y viejas desecha, ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, mas la piedad para todo aprovecha. Bueno, hermanos, Timoteo era un obispo joven, era un joven. El apóstol San Pablo lo había conocido desde su juventud, pero
dice que el apóstol San Pablo en alguna porción escritural lo llama el hijo en la fe. Le tenía un aprecio como de padre a hijo. Y en la fe pues lo vio crecer, desarrollarse bajo el buen testimonio de su abuela y de su madre. Dos mujeres que creyeron al evangelio y siempre dieron el buen testimonio de ser mujeres temerosas y piadosas delante de la presencia de Dios. Entonces, Timoteo en su juventud, pues fue llamado para el ministerio y ser ungido como obispo. Y el apóstol le empieza a hacer una serie de recomendaciones y de advertencias de algunos que habrían de venir y que habrían de perturbar la buena y sana doctrina que tenía la iglesia. Siendo el obispo Timoteo joven, yo quiero imaginar que pues quizá tendría esa inquietud del ejercicio corporal. Primero le dice las fábulas profanas y viejas desechas, las costumbres, las creencias judaicas que ya no eran del tiempo de la gracia, esas deséchalas. Y el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero tú ejercítate en la piedad, porque la piedad para todo aprovecha. Aprovechar es aquello que se le da un buen uso, tiene un beneficio. Eso es aprovechar. Es algo que nos da, nos reditúa un beneficio, una ventaja. Eso es aprovechar, hermanos. Para todo aprovecha. La piedad para todo aprovecha, para todo nos es un beneficio, para todo, dice. Y ¿cuál sería ese todo? Bueno, hermanos, pues en otras de las recomendaciones que le da el obispo el apóstol San Pablo al obispo, le dice: ninguno tenga en poco tu juventud. Y antes le dijo que se ejercitara en la piedad porque ésta le aprovecha en todo. Y le manda que sea ejemplo de los fieles en palabra. Si se ejercita en la piedad, va a poder o va a sacar provecho de la piedad para poder ser ejemplo de los fieles en palabra. Y luego le dice también en conversación, en caridad, en espíritu, en fe, en limpieza. Y después le dice: en tanto que voy, ocúpate en leer. Otra recomendación: ocúpate en leer. Después le dice: en exhortar, en enseñar. No descuides el don que está en ti. No lo descuides. Ese don que se te ha dado por profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Le dice: medita en estas cosas. O sea, hay mucho que tenía que hacer el obispo. Medita en estas cosas, medita en ellas, ocúpate en ellas. O sea, medita y ocúpate en ellas. Son dos cosas distintas. Para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Para poder entonces ser ejemplo a todos los fieles. Teniendo cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, dice, a ti mismo salvarás y a todos los que te oyeren. Entonces el provecho de la piedad llega hasta allá. Será un beneficio propio para salvarnos a nosotros mismos y asimismo a todos los que nos oyen. La piedad, hermanos, es un término es una palabra, es un término que tiene dos líneas de definición. La piedad se entiende como ser misericordioso, tener piedad, misericordia, compasión. Y muchos religiosos se toman de esta definición para poder decir que cumplen con este requisito de ejercitarse en la piedad. Ven por el necesitado, el menesteroso, el hambriento, el desamparado,
Y no es malo, es bueno, es parte de una obra piadosa, de nuestras obras piadosas. Es una manera de ejercitar y de poner en manifiesto la piedad, de que en nuestra vida hay piedad. Pero dentro de ello también dice que es una virtud edificante y eminente que mueve e incita a reverenciar, acatar, honrar y servir a Dios. Es una devoción y respeto por las cosas santas. Es el sentimiento de adorar y respetar las cosas de Dios, por el profundo amor que se siente hacia Él. Es la forma de servirle como Él quiere. Eso es la piedad también. En otras palabras también encontramos que piadoso pues viene de las raíces de la palabra bien y de la palabra ser devoto. O sea, entendiéndose que es ser piadoso, quiere decir que es ser devoto del bien, deseoso, servidor del bien. Es buscar hacer aquello que le agrada a Dios. Es la virtud que inspira por el amor a Dios, tierna devoción a las cosas santas, por el amor al prójimo, actos de amor y compasión. Entonces, la piedad es desear, buscar, el cumplir y el hacer las cosas santas de Dios, sus santos mandamientos, y el tener compasión y el amor al prójimo. El Señor Jesús, si recordamos, cuando preguntó de los dos primeros grandes mandamientos, ¿cuáles eran, hermanos? Era uno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo era semejante a ese, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor dijo que en esos dos mandamientos estaba el cumplimiento de toda la ley. Entonces, es eso, hermanos, el ser piadosos. Si decimos ser piadosos, o para poder demostrar que en nosotros hay piedad, que nosotros estamos ejercitándonos en la piedad, pues tenemos que demostrar precisamente ese amor, esa devoción, esa inclinación, ese deseo de hacer el bien, de hacer las cosas que agraden a Dios. La piedad, hermanos, no es en un sentido material, no es algo que se pueda estudiar en las aulas del saber, no es algo que se pueda aprender de algún libro, que se pueda memorizar. La piedad, hermanos, es una virtud que procede de Dios, y esta se ve en la actitud de cada uno de nosotros como hijos de Dios, como hombres justos y piadosos, como hombres que hacemos y ejercemos en nuestra vida obras y acciones que son acorde a lo que creemos, a lo que anunciamos. La piedad también, hermanos, pues es un sentimiento, no, más bien dice que la piedad no es solamente un sentimiento, es una virtud, y como tal se debe de practicar. Es un don que debemos de recibir de parte de Dios, y el resultado de ejercitarnos en la piedad es indispensable para nosotros como cristianos. Es algo necesario que debe de ser, o que debe de nacer del corazón, de un corazón limpio, de un corazón temeroso. La piedad nos incita, hermanos, a acatar, a obedecer las leyes divinas. Y para todo vamos a encontrar el provecho. Debemos de ir entendidos que nosotros fuimos llamados, hermanos, para poder cumplir la voluntad de Dios.
que el propósito de nuestro llamamiento es con el fin de obedecer y de entender que fuimos llamados para un propósito, hermanos. Obedeciendo las leyes divinas de Dios. Pues San Pablo, cuando le escribe a los romanos en el capítulo 6, versículo 17, dice: en el nombre de Jesucristo, empero gracias a Dios, que aunque fuisteis siervos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual sois entregados. Bueno, hermanos, pues fuimos llamados de parte de Dios, aunque andamos en el pecado, aunque andamos en las tinieblas, hoy fuimos abarcados y obedecimos de corazón a aquella doctrina a la cual somos entregados. Entonces, el ser piadosos no es algo que nos debe de costar, ni es algo que debemos de hacer de una manera forzada. No es algo que se nos deba de dificultar, hermanos, sino que es algo que debe de nacer de una manera natural, espontánea, de un sentimiento del corazón, de una manera agradecida, entendida, de que le servimos a un Dios que vive y reina para siempre, de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, de que hoy somos llamados hijos de Dios, de que hoy vivimos en santidad, de que hoy ya no somos del mundo, de que dentro de todos nuestros deberes como cristianos, que son muchos, está el pregonar del Evangelio. Pero esa pregonación tiene que ir respaldada de nuestras obras. El decir que somos cristianos, el decir que creemos en Jesucristo como nuestro único Salvador, el presentarle a la gente una doctrina que da la salvación y que da la esperanza de una vida eterna, debe ir respaldada con un corazón noble, con un corazón limpio, con un testimonio de que en nosotros hay temor de Dios. Hay temor de Dios. De que en nosotros no cabe la murmuración, el enojo, la ira, el juicio malicioso, ¿verdad? En la contienda, la envidia. Porque entonces, si todas estas obras negativas, que no son piadosas, nos acompañan en nuestro diario vivir y nosotros presentamos la palabra de Dios o nos presentamos como hijos de Dios, como buenos cristianos o como los verdaderos cristianos, que somos parte de la iglesia verdadera, pero no hay virtudes o no hay cualidades, no hay acciones que demuestren una vida piadosa. No vemos por el necesitado, por el menesteroso, propios de los domésticos de la fe y aún de los que están en el mundo, porque ya hay necesitados en la iglesia y fuera de. Y estas obras de piedad, de compasión, es para con los propios de los domésticos de la fe, como dice la Escritura, y también para aquellos que no son de la iglesia. Recordemos el mensaje del Señor Jesucristo cuando dijo: abrazas al que te abraza, le estimas al que te estima. Eso también hacen los impíos, los que no conocen de Dios. Entonces, si tú haces lo mismo, ¿qué hacéis de más? Entonces, debemos de hacerlo para con todos, hermanos. Al hablar de la piedad, nos enlaza, hermanos, con la caridad. Ahí la caridad del apóstol San Pablo habla y nos enseña y dice: si diere todos mis bienes a los pobres, o sea, no es el dar por dar. Y si me hubiere en la hoguera, y si repartiere todos mis bienes, bueno, y tantas obras que describe,
Pero si no tengo caridad, termina diciendo, ¿qué? Nada soy. Entonces, las obras de piedad, hermanos, nuestras obras de piedad deben de ir de una manera sincera. Deben de hacerse con el sentimiento real del corazón. Por ejemplo, una obra de piedad, hermanos, pues es venir al templo, ¿verdad? Es el dar nuestras ofrendas, es el dar nuestros diezmos, es de predicar el evangelio. Pero debe de haber un sentimiento sincero, puro. Vengo al templo, pero no entro al culto. Me la paso allá afuera. O estoy adentro y platicando. No respeto al ministro. Soy irresponsable, soy indiligente, soy impuntual. Entonces, si existe o no existe el ejercitarnos en la piedad. Pues con estas cosas o acciones de ser indiligente, no ser solícito, llegar tarde, no, venir pero no estar ni en la dominical, tener en poco los estudios, pues no me sirve de que venga martes, jueves, domingos, no tiene provecho. En la piedad todo aprovecha, pero si se hace una obra piadosa, de amor, de deseo por las cosas santas. Vengo, pero tengo en poco la predicación, tengo en poco el estudio, tengo en poco la enseñanza. Pues realmente entonces, pues sí vendrás los 3 días de actividad, pero no vienes a aprovechar, no vienes realmente a hacer el beneficio que se necesita y se requiere en tu vida. Vienes y tu conversación con los hermanos no es piadosa, es de doble sentido. Burlas, morbos, críticas. Entonces, hermanos, la piedad tiene que ir realmente con una acción sincera, con un temor de Dios, con un respeto a las cosas de Dios, con un amor hacia nosotros mismos, con una integridad, con diligencia, con atención, cumpliendo con las comisiones que recibimos de parte de Dios, ¿verdad? Porque de lo contrario, entonces, si no hay piedad en nuestro corazón, el enemigo empieza a hacer estragos. En nuestro actuar, en nuestro vivir, tenemos en poco el cumplir, el hacer, el asistir. Fíjense, si pusimos el ejemplo del que está aquí martes, jueves y domingos, pero no cumple con lo que realmente es una acción de una obra piadosa, ¿qué será del que viene de vez en cuando? ¿Verdad? Entonces, no puede decir el que no viene que es más piadoso que el que viene. Pues si fuera piadoso, entonces sería constante, sería activo, tendría ese deseo. Y no es porque yo lo diga, hermanos, es que simplemente la mera razón nos lo declara, o sea, no es congruente. No puede caber la incongruencia. No puedo yo decir que yo soy más piadoso o que soy muy piadoso, pero tengo otras prioridades. Le doy prioridad a otras cosas. Ese es otro asunto, hermanos, que también nos deben de poder marcar el que si en nosotros está
una vida en realidad, en verdad, en piedad. Porque de nosotros, si somos piadosos, debe estar el obedecer, hermanos, y el reverenciar a Dios. El hacerlo con alegría, con esmero, con devoción. Es tan sencillo entender eso, hermanos. Es tan sencillo entender esto. Cuando recién nos bautizamos, ¿cómo era nuestro ánimo? Cuando empezó nuestro caminar en esta gracia gloriosa, ¿cómo era nuestro ánimo? Incluso antes de bautizarnos. Para poder llegar a ese día, ¿qué fue? ¿Qué fue lo que nos llevó a ese día? La constancia, la alegría, la permanencia. ¿O estoy mal? Entonces, es cierto, ¿verdad? Y nos bautizamos y dijimos, yo como David, yo como el salmista David. Y lo sentíamos, y oíamos esa palabra y lo sentíamos. Y era nuestra, esa escritura era nuestra, era muy propia, era muy mía. Salmo 27, perdón, en el libro de los Salmos, en el Salmo 27. Versículo 4. ¿Cómo dice ahí, hermanos? Hermano Alfonso, a ver, hermano, por favor, en nombre de Jesucristo. Amén. Entonces, hermanos, para ya no abundar más en hacer una descripción de un actuar, para no caer prácticamente en un juicio hacia alguien, hacia una persona. Simplemente consideremos esto. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré. Ese anhelo, esa alegría, esa necesidad de estar en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para adquirir y para contemplar la hermosura de Jehová. Inquirir es adquirir, recibir. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Y lo sentimos. Lo sentimos. A veces es cierto, hermanos, tenemos que ser también realistas. A veces los trabajos, los deberes, las necesidades que se presentan en el diario vivir de cada uno de nosotros nos lo impiden. Pero el problema es cuando se cae en la relajación. No pasa nada, Dios lo sabe, que yo no puedo, pues es que es mi único día de descanso, tengo que aprovechar porque son los días que tengo pendientes, sino cuando los hago. Entonces empieza a caer esa relajación, y esa piedad se empieza a menguar. Y antes no teníamos pendientes, sí, a lo mejor hay más apuraciones, a lo mejor, bueno, hay muchas cosas, de eso también estamos conscientes. Pero que nos pese, que cuando no pudimos, nos pese, lo extrañemos y lo sigamos deseando.
Y no importa lo cansado, no importa si fue turno nocturno, no importa si quedaron pendientes, no los alcancé a hacer todos, pero aquí estoy. Porque lo amo, lo deseo, quiero buscar, quiero encontrar las cosas santas de Dios. Es eso entonces la importancia. Es eso entonces entender lo que el apóstol San Pablo le dijo a Timoteo: medita en ellas y ocúpate en ellas. Y no solo yo, los de la casa, mi familia. Es ese deseo, ese contentamiento, esa necesidad. Ahorita que dijo la casa, me acordé de aquel himno que dice: cuando mi Cristo venga, será un día hermoso. Y luego dice una parte de la estrofa: pero hay un detalle. Yo no quiero irme solo. Quiero que toda mi familia esté con Dios. Es indispensable la piedad en nuestras vidas. Y aprovecha en todo. ¿Cómo concluyó el apóstol San Pablo ese capítulo en esas recomendaciones al obispo Timoteo? Vamos a leerlas textualmente como está escrito. Versículo 16: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, porque haciendo esto, a ti mismo salvarás y a los que te oyeren. Es muy provechosa la piedad, y para todo y para todos. Es importante ejercerla. Es importante darnos cuenta si la tenemos viva o hay más o menos. Es importante si un gracias a Dios se dice desde el corazón y se manifiesta en la acción, o si simplemente ya se nos es una costumbre decir gracias a Dios. Gracias a Dios, pero no procuro ir al templo a darle gracias a Dios. Gracias a Dios, pero híjole, tengo mucho trabajo y pues no puedo, y Dios sabe, pero gracias a Dios. Es peligroso, hermanos, que en nosotros esté la ausencia de la piedad, hermanos. Porque sin esta ausencia, porque en la ausencia de la piedad, muchos han tropezado, han caído, hermanos. Y ha habido madres que sin piedad han dado un mal consejo a los propios hijos. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 22, versículo 3. Porque sin la piedad, hermanos, pues empieza a llenarse el corazón de resentimientos, de sentimientos, de rencores, de enojos, de iras. Y entonces ya no está el amor de Dios en nosotros, ya no hay piedad, ya no hay temor. Nuestro proceder ya nos conduce de una manera ciega, como en la vieja manera de vivir de antes. 22:3 dice: también él anduvo en caminos de la casa de Acab, porque su madre le aconsejaba a obrar impiedad. Era la madre del rey Ozochías. Hermanos, cuando no hay piedad viene el sufrimiento, porque nos alejamos de Dios.
porque viene el exhorto de Dios. Y cuando no recibimos ni el exhorto de Dios, después Dios nos suelta de su mano. Cuando no hay piedad, hermanos, nuestras conversaciones ya son sin temor y van corrompiendo, dice el apóstol San Pablo, las buenas costumbres. Primera a los Corintios capítulo 15, versículos 33 y 34. Dice, en el nombre de Jesucristo, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, por vergüenza vuestra hablo. Entonces, hermanos, es importante la piedad, el darnos cuenta que sin la piedad nos empezamos a adormecer y que la voluntad de Dios es que nosotros seamos hombres piadosos, hombres de buenas obras. Efesios capítulo 5, hermanos. Epístola del apóstol San Pablo a los Efesios capítulo 5, versículos del 9 al 17. Dice así en el nombre de Jesucristo, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad y justicia y verdad, aprobando lo que es agradable al Señor. Y no comuniquéis con los que obran infructuosamente de las tinieblas, sino antes bien redarguidlas. Porque torpe cosa es hablar de lo que ellos hacen en oculto. Mas todas las cosas cuando son redarguidas son manifiestas por la luz, porque lo que manifiesta todo, la luz es. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues cómo andéis avisadamente, no como necios, mas como sabios, redimiendo el tiempo, porque los tiempos son malos. Por tanto, no seáis imprudentes, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. Amén. Entonces, hermanos, es importante estar en nuestra vida ejerciéndonos con piedad. Porque aquí en el libro de los Génesis nos dice, en el capítulo, hermanos, Génesis capítulo 4, versículo 7, dijo el Señor Jehová de los ejércitos, si bien hicieres, no serás ensalzado, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. El obrar piadosamente, hermanos, nos es bien, nos es de provecho. Y si bien hicieres, ¿no serás ensalzado? Preguntó el Señor. Y si no hicieres bien, o sea, dejar la piedad no es cualquier cosa, hermanos. Si dejamos la piedad, ahí está en la puerta, esperándonos. Si no hicieres bien, ahí está. Nomás nos está esperando. Él nos está esperando. Él no está distraído. Su única ocupación, su único trabajo es esperarnos a que dejemos de hacer el bien. Dice, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y Santiago nos dice, Santiago capítulo 1,
versículos del 13 al 16. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios, porque Dios no puede ser tentado, porque Dios no puede ser tentado de los malos, ni Él tienta a alguno, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y cebado. Y dice, y la concupiscencia después que ha concebido, para el pecado. Y el pecado, siendo cumplido, engendra muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Y luego nos dice en el versículo 17 en adelante, toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto, que desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos ha engendrado por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto mismo, amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardío para hablar, tardío para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, dejando toda inmundicia y superfluidad de malicia, recibid con mansedumbre la palabra ingerida, la cual puede hacer salvas vuestras almas. Mas sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, este tal es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se consideró a sí mismo y se fue y luego se olvidó qué tal era. Mas si él hubiere mirado atentamente en la perfecta ley que es en la de la libertad, y perseverando en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este tal será bienaventurado en sus hechos. Si alguno piensa ser religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino engañando su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios y Padre es esta: visitar los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo. Hermanos, la piedad nos da la vida, nos aprovecha en mucho. Hay muchas cosas que se pueden hacer dentro de la vida en la cual nos desarrollamos. Hay otras cosas que son indispensables en nuestro diario vivir. Pero teniendo en nosotros la piedad, hermanos, la prioridad serán las cosas santas y agradables a Dios. Primeramente, siempre estará en nuestra vida el considerar las cosas de Dios, el obrar bien delante de Dios, y que el temor de Dios sea el que nos guíe, que lo que digamos y hagamos sea conforme a la voluntad de Dios, a la piedad, a obras piadosas. Que el que vengamos sea para aprovechar, que el que estemos en nuestra casa sea para el buen testimonio de los nuestros, de nuestras familias y de los que nos rodean. Y que siempre vivamos dando un testimonio, no al pastor, no a los hermanos, no, a Dios, de que somos hombres de un corazón agradecido, siempre haciendo las cosas de una buena voluntad. Todo hacerlo de buena voluntad, todo con el sentimiento de agradar a Dios y de estar siempre manifiesto nuestra gratitud a Dios. Los demás es secundante. Nuestro criterio y los criterios de los demás, nuestros juicios y los juicios de los demás, pero se hacen a un lado fácilmente, no repercuten, no resienten en nuestros corazones, no nos lastiman, no nos laceran, no nos perturban, si dejamos que en nuestro corazón la piedad fluya y se manifieste
de una manera sincera hacia Dios. Sea el Señor quien nos bendiga y sea el Señor quien nos guarde y nos dé el entendimiento, hermanos. ¿Para qué? Pues no solamente sea enseñador, sino también sea hacedor, hermanos, de la bendita palabra de Dios. Y cada uno de nosotros, como dijo Santiago, no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la bendita palabra del que vive y reina para siempre. El Señor los bendiga y el Señor los guarde. Vamos a entonar, hermanos, una alabanza, el himno número 208. No sin fruto he de llegar. En el transcurso de esta alabanza, hermanos, depositamos nuestra ofrenda. Asimismo, los que están en sus hogares pueden hacerla y en su oportuna ocasión hacerla llegar a la administración de la iglesia. Número 208. No sin fruto he de llegar. En el nombre de Jesucristo. No sin fruto he de llegar al hogar de mi gran Rey. Al pisar yo de la gloria el sacumbral, mis gavillas llevaré de las almas que del mal, por la gracia del Señor, logré traer. Ven mi siervo bueno y fiel, así me dirá Emmanuel. Sobre poco allá tú fuiste siempre fiel, sobre mucho te pondré, a gozar conmigo ven, y en su gloria eternamente moraré. En el libro de Manuel yo mi nombre encontraré, pues así lo ha prometido el Verbo fiel. Oh, qué gozo habrá de ser al Cordero ver mostrar la mansión que Él nos fue a preparar. En la célica mansión yo mi vida pasaré, contemplando a mi Rey, mi Redentor, a mi amado Emmanuel, yo por siempre cantaré, y las almas a sus pies yo llevaré. Amén. Hermanos, ya hemos llegado a la parte final de esta actividad. Vamos a hacer, solamente resta lo que son los anuncios y el llamamiento a la oración y la despedida de la congregación. Y esta está a cargo de nuestro hermano Antonio Zavala Rodríguez, ministro de Jesucristo. Apreciables hermanos, a todos y a cada uno de ustedes les saludo con la paz de Dios nuestro Señor. Hermanos, estamos por concluir nuestro culto, o más bien esta plática de este día que hemos recibido.
y lo que nos resta es nada más los anuncios e ir a Dios en oración. Hermanos, nada más de la plática que hemos recibido, guardémosla, hagámosla nuestra. Que no pase inadvertido lo que en esta ocasión nos dijeron. El ejercicio, hermanos, para la piedad tiene promesa en esta vida y en la venidera. No dejemos de ejercitarnos. No dejemos de practicar precisamente este ejercicio. Porque si vemos el lado opuesto que dice el ejercicio corporal para poco aprovecha. Aquellos precisamente que se ejercitan en el ejercicio corporal, se ejercitan precisamente bajo una meta de competir, de luchar y de triunfar. Nosotros ejercitándonos en la piedad, hermanos, vamos a perseverar en la gracia del Señor Jesucristo. Vamos a luchar a brazo partido, ¿sabe para qué, hermano? Para llegar a la meta fijada. Pero si no luchamos, el enemigo está al acecho y nos puede tender trampas, que nos ha tendido muchas. El hermano fue muy claro, hermanos, en explicar el ejercicio de la piedad. La vez pasada el hermano, el pastor de este lugar, hacía mención de que muchos hermanos se han relajado, motivo a lo que ha sucedido de la pandemia. Pero hermanos, retomemos, empecemos a ejercitarnos aquellos que se han quedado un poquito. El enemigo, hermanos, la misma palabra de Dios dice que anda cual león rugiente alrededor de nosotros para apartarnos del camino, hermanos, para que no vayas al culto, para que no lo veas en la casa, para que no ores, para que no ayunes. Al cabo de todos modos, pertenecemos a la iglesia. Y el deseo de servirle a Dios, hermanos. Dijo nuestro hermano, dio unas palabras que creo que son las indicadas. Son las indicadas en el decir, hermanos, que ahí está la puerta, pero usted y yo no queremos salir, sino queremos entrar. Queremos estar aquí. No queremos apartarnos del camino de Dios, hermanos. Y ha habido un relajamiento notorio. Que no sea usted ni sea yo, hermano. Busquemos a Dios. Retomemos ese ejercicio, porque la lucha continúa, la lucha sigue. Tenemos que vencer al enemigo con la confianza de que Dios está con nosotros. Dios nos ayude, hermanos. Dios nos ayude para que sigamos luchando y que nos preparemos día tras día. El que compite allá en el ejercicio corporal, el que lucha, el que va a tener una competencia, mire, se priva de muchas cosas para estar listo, porque sabe que va a competir y quiere ganar. Y usted y yo, hermanos, queremos ganar, queremos derrotar al enemigo y con la confianza de que Dios está con nosotros. Dios nos ayude, luchemos, sigamos caminando para un día, hermanos, ver coronado nuestro esfuerzo, que estemos delante de la presencia de Dios nuestro Señor. Dios nos ayude y Dios nos bendiga, hermanos. Hermanos, los anuncios que hay para nosotros son el próximo jueves, si Dios nos permite la vida, el culto a las 7 de la noche. Estamos invitados todos, los que podamos estar aquí, y aquellos que no puedan estar aquí, pues en casa. Pero hermanos, que no se nos olvide que el culto se sigue transmitiendo para aquellos que no podemos estar aquí. Y los que podamos estar aquí, hermanos, vamos a estar en la casa de Dios nuestro Señor. Los hermanos que les toca participar en las alabanzas, ya se dio a conocer el domingo, ya saben quiénes son, preparen sus alabanzas. También en eso es ejercitarse en la piedad.
cantando alabanzas para honra y gloria de Dios nuestro Señor. Entonces, hermanos, creo que son los anuncios que hay de aquí al jueves. Si hubiese algún cambio para el domingo, ya nos lo darán a conocer el jueves. Hermanos, vamos a orar, vamos a doblar nuestras rodillas, vamos a darle gracias a Dios que, hermanos, podemos todavía, hermanos, tener estas experiencias y estas enseñanzas de que nos vienen a llamar la atención. ¿Para qué? Para que no nos relajemos más antes, hermanos, estemos alerta, porque el Señor por ahí viene. Ya viene el Señor por su pueblo, hermanos. Vamos a orar en el nombre del Señor Jesucristo y lo hacemos postrados de rodillas en el nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. Santo a mi Cristo, aleluya. Santo a mi Santo, aleluya. Santo a mi Cristo, aleluya. Señor mío y Dios mío, aquí estamos en tu casa. Hemos venido, Señor, a darte la honra y la gloria. Hemos venido a recibir tu palabra, Señor. Padre mío. Señor, mi Señor Dios. Ayúdanos y guárdanos en tu gracia, Padre mío. Ayuda a cada uno de mis hermanos, Señor, de los cielos, que sintamos esa necesidad grande. Poder estar en tu casa y platicar contigo, Señor, y sentir tu presencia. Señor mío y Dios mío, a ti la honra y la gloria. Pidiéndote a mis hermanos, Señor de los cielos, los guardes en tu gracia divina, Padre mío. Dios misericordioso en todas las cosas, Dios mío. Gracias, Señor, por estar en este lugar, Señor. Tu nombre sea bendecido y glorificado desde ahora y por los siempre, Señor. A tu nombre, Padre. Pido a mis hijos, Señor, a mi esposa y a mis nietos, guárdanos de tu gracia. Hermanos en la fe, Señor, ten misericordia. Hermanos en la carne, guárdalos como lo has hecho este día, Padre mío. Hombre, sea bendecido y glorificado. Gloria a Dios. Hermanos, les invito a que nos pongamos de pie, tanto los que estamos en este lugar como los que están en casa. Vamos a despedirnos con una oración de acción de gracias y lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Dios Padre, en este momento, mi Padre, Señor, te doy gracias por la grande de estar en este lugar. Damos gracias, Señor, porque hemos ocupado este tiempo para oír tu palabra. La hemos recibido, Señor, de los cielos, la vamos a hacer nuestra, Padre mío. En este momento, Señor, te encomiendo a cada uno de mis hermanos que los guardes en tu gracia divina. Donde ellos estén, donde ellos vayan, Señor misericordioso. Padre mío y Dios mío, en tu nombre, Señor, lo hacemos en esta tarde, en esta noche que nos permite estar en tu casa. Nombre te encomiendo a cada uno. Guárdalos en tu gracia. Despídenos en paz. En nombre de Cristo Jesús. Hermanos, sea el Señor que los bendiga, sea el Señor que los guarde.